Hola a todos, ¿cómo están? Muchas bendiciones, saludos. Qué bueno que se pueden conectar a este curso de homilética para predicadores. Bienvenidos, vamos a aprender cosas muy interesantes, muy buenas, que sé que van a ser de bendición para todos nosotros. Así que es importante que cada uno de nosotros pueda, pues, tener todo este conocimiento para que podamos incursionar y podamos también desarrollarnos como predicadores de la palabra de Dios. Así que sean todos bienvenidos a este curso de homilética para predicadores. Este curso va a constar de 4 sesiones, el día 4 de marzo, que es hoy, el próximo lunes 11, el 18 y el 25 de marzo. Estamos hablando de 4 lunes a las 9:30 por este medio, en este muro de Facebook Live, Fuente de Vida Meet, que es la página de Facebook de la iglesia Fuente de Vida Tella. Así que bienvenidos todos. Qué bueno que se están conectando y vamos a dar las instrucciones de este curso que va a ser de una tremenda bendición para todos, ¿ok? ¿Qué es el reglamento que vamos a llevar? ¿Ok? Quiero platicárselos brevemente, ¿ok? Dice así: el curso es libre y abierto para todos, pero para recibir el reconocimiento tiene que hacer estas cosas que vamos a mencionar. ¿Ok? Este curso obviamente va a estar aquí en Facebook, y cualquier persona lo puede ver y cualquier persona lo puede tomar y va a ser de una tremenda bendición. Pero ustedes saben que a mí me gusta, pues, hacer las cosas de la mejor forma posible, y pues a mí sí me gustaría darles al final un cartoncito que diga ya un reconocimiento para que ustedes pongan en un marco y lo pongan allá en su casa, en su oficina, y pues tengan esa satisfacción de que cursaron un seminario, un curso de homilética. Pero para que usted pueda tener ese reconocimiento, tiene que cumplir los siguientes requisitos. Tiene que tomar las 4 clases, entregar a tiempo sus tareas, 4, y sus 4 versículos de memoria. Las tareas tienen como fecha máxima de entrega el sábado siguiente a la clase dada. Ok, aquí tenemos un pequeño errorcito. Las tareas se entregan el sábado siguiente a la clase, ajá, a su pastor, se le entregan a su pastor. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que pues la clase de hoy, ok, la tarea de la clase de hoy, tiene usted para entregarla hasta el sábado, ok. Tiene martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Tiene 5 días para entregar la tarea de hoy y se la va a entregar a su pastor. Los de casa de oración se le entregan al pastor Rubén, los de tierra prometida se le entregan a la pastora Leti, porque obviamente yo no voy a tener la capacidad para calificar tantas tareas y solamente los de Tella me la van a entregar a mí. Y los pastores, si tienen alguna duda, me van a preguntar, pero básicamente son tareas de revisión, ¿ok? Entonces, para obtener su cartoncito al final, usted tiene que tomar las 4 clases, entregar las 4 tareas y los 4 versos de memoria. Si usted entrega la tarea tarde, recuerde que se le descuentan 50%, es decir, vale la mitad. Así que entrégala a tiempo. Al ingresar a la clase, debe poner, ay, perdón, se me cayó el micrófono. Debe poner su nombre en los comentarios, su nombre completo, número 1, junto con la palabra presente, ¿ok? Porque al final yo voy a revisar los comentarios y de ahí voy a sacar la lista. El nombre de su iglesia debe ponerlo también y su verso de memoria. En el caso de hoy, pues hoy no va a poner verso de memoria porque es la primera clase, ¿ok? Y si hay varias personas presentes en una misma conexión, cada persona lo debe hacer. Entonces, su inscripción al curso es lo que usted está poniendo ahorita, ¿ok? Su nombre completo, la palabra presente y el nombre de su iglesia, ¿ok? Si hay 2, 3 personas en la misma conexión, tiene que hacerlo por cada una de ellas. Para partir de la segunda clase, usted tiene que agregarle el verso de memoria.
pero lo tiene que teclear de memoria. No vaya a ser chafa y que ponga ya un copiar y pegar, no, porque usted está haciendo las cosas bien, usted está delante de Dios, no estamos jugando a, a sacar buena calificación, ¿ok? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer para que tengamos la asistencia, ¿ok? Y por último, los reconocimientos se entregarán en las iglesias al finalizar el curso. Así que finalizamos el curso el 25 de marzo y tal vez el 31 de marzo, si ya está todo bien, todo listo, se pueden entregar los reconocimientos. En el caso de nosotros de TEIA, yo no voy a estar el 31 de marzo porque tengo una invitación a compartir en otro lugar, pero en las demás iglesias se puede hacer el 31 de marzo la entrega de reconocimientos. Muy bien, ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy invitando a todos? Bueno, inicialmente iba a ser un pequeño grupito, ¿no? Ahorita ya tenemos 94 conexiones, gracias a Dios, pero muchos empezaron a preguntar y bueno, vamos a abrirlo para todos, cualquiera puede entrar, es bueno escucharlo, ¿ok? El objetivo es preparar predicadores, preparar personas que puedan comunicar de una manera correcta la palabra de Dios. A veces tenemos gente que tiene el espíritu correcto, tienen el fuego del Espíritu Santo, pero a la hora de comunicar no saben cómo hacerlo. Pudiera pasarnos que tenemos el fuego del Señor, pero al no tener una disciplina de elaboración de un mensaje, pues nos podemos perder por las ramas y predicar por aquí, por allá, y nos fuimos a todos lados, ¿no? Nos fuimos de Génesis, Apocalipsis, a Levítico, y nos fuimos a 20,000 lados. Entonces la persona va a decir, bueno, el muchacho tenía muy buenas intenciones, se ve que tiene el fuego del Señor, pero no entendí nada, ¿no? Entonces la idea de la homilética es que tengamos una disciplina, una forma de cómo estructurar un mensaje. La homilética es para usted, no es para la gente. La gente, yo cuando predico no digo introducción, eh, punto uno, bueno, a veces sí menciono los puntos, pero no, la estructura es para mí, para yo organizar mis pensamientos y que yo pueda fluir con el Espíritu Santo. Ese es el objetivo, ¿ok? Entonces, esa es la razón del curso. Estamos en una etapa de transición, estamos en una etapa de madurez. Este año estoy saliendo más a compartir en otros lugares y quiero dejar el espacio para más predicadores y que también las demás iglesias hagamos lo mismo para que nuevos valores empiecen a salir a predicar la palabra de Dios. Entonces, durante este curso, durante el día de hoy, em, podemos hacer preguntas, ¿ok? Al final yo voy a preguntar si alguien tiene alguna duda, pero durante el desarrollo de la clase, usted puede apuntar sus dudas, porque si durante el desarrollo, a lo mejor usted tiene una pregunta, pero yo en el desarrollo la respondo, pues ya no tiene que hacerla, ¿ok? Porque a veces me hacen preguntas y le digo, sí, voy a llegar allá todavía, ¿no? Entonces, a veces la pregunta se responde más adelante, pero si al final esa pregunta no se respondió, entonces la vamos a hacer, ¿ok? La escribimos y con mucho gusto la vamos a contestar. Ok, entonces, ¿qué debemos saber antes de empezar a estudiar la homilética? Obviamente, este no va a ser un estudio profundo de homilética, pero bueno, pues va a ser bastante bueno. No es que no le va a servir de nada, por supuesto que va a ser bueno. Antes de empezar, tenemos que saber que la homilética es una disciplina que nos ayuda a comunicar la palabra de Dios, pero ojo aquí, no se sustituye la revelación y la unción del Espíritu Santo. Esto es muy importante entenderlo porque yo no quiero hacer homiléticos ortodoxos que no sepan llegar al corazón de la gente, ¿no? La homilética tiene que ir acompañada de otras disciplinas como la hermenéutica, como la oratoria,
y obviamente nada de eso sustituye la unción del Espíritu Santo, ¿ok? La homilética más bien funciona en el ámbito de la preparación del mensaje, pero nosotros tenemos que aprender a fluir con el Espíritu Santo. La persona que lea todos los libros de homilética no necesariamente va a ser el mejor predicador. Entonces, eso es algo muy importante que tenemos que entender. La homilética no es una disciplina definida. Hay muchos métodos y técnicas. Usted va a encontrar muchos libros de homilética. Hay distintas técnicas, distintos tipos de predicación, distintas posturas. Cada denominación tiene sus tendencias, sus formas. Así que no es una ciencia definida, no es una ciencia exacta. Yo sigo el modelo de Ures Machado, que es un maestro de Asambleas de Dios. También tengo un libro de Tim Keller que me regaló el pastor Oscar Tunches esta vez que estuve en Colima. Un muy buen libro de predicación, pero los conceptos a veces son diferentes en cada autor. Entonces, no hay una definición en la homilética, no es una ciencia exacta, ¿ok? Entonces, pero vamos a aprender de muchos, ¿ok? La homilética no define el estilo de predicación, solamente la estructura del mensaje y su comunicación. Claro que hay reglas en la homilética, pero no vamos a definir un estilo, ¿no? Hay personas que tienen una fluidez, hay personas que son chistoretas, como Dante Hebel, por así decirlo, hay personas que son serias, hay personas que alzan la voz, ¿no? Entonces, la homilética no tiene nada que ver con la forma de la predicación. Y acá la recomendación obvia es que usted encuentre su personalidad, no imitemos a otras personas. La homilética también, como cualquier otro don, perdón, la predicación como cualquier otro don se perfecciona con el uso, ¿ok? Como ya dije, podemos tomar cursos de homilética, pero mientras no prediquemos, simplemente estamos en el terreno de lo teórico, ¿ok? Uno siempre debe prepararse lo mejor que pueda, pero a la hora uno debe fluir con el Espíritu Santo. Eso es lo que yo le digo, que la homilética es para usted ordenar sus pensamientos, sus ideas, definir puntos, definir una estructura de tal manera que usted no se vaya por las ramas y tenga un mensaje disperso, sino que usted sea objetivo, que sea punzocortante, que la palabra sea directa. ¿Okay? Ese es el objetivo de la homilética, disciplinarle a usted para estructurar su tema de tal manera que cuando usted se pare a predicar, usted va a fluir con el Espíritu Santo. Hace poco me tocó predicar en Campeche, en la iglesia del Pastor Roy, y obviamente tuve un tiempo de preparación, de estructuración del mensaje, a mí me gusta establecer 3 o 4 puntos principales y memorizo las frases, y a la hora de pararme, yo fluyo con el Espíritu Santo. Empiezo a avanzar y a veces ya ni siquiera veo mis apuntes. Entonces, eso es lo que le quiero decir, que la homilética es para usted. Prepárese, 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 prepárese y prepárese. Pero a la hora, no dependa de sus apuntes. A la hora, fluya con el Espíritu Santo. Obviamente que esto, con el uso, con el tiempo, al principio, no va a poder despegarse de sus apuntes. Va a tener que estar allá pegado, ¿no? También he visto hermanos que escriben toda su prédica. La escriben toda, de principio a fin, hasta lo que van a decir. Buenas noches, hermanos, estoy acá. 5 hojas de la libreta están. No, no, no. La homilética no es eso. ¿Ok? Si usted tiene que escribir todo y luego leerlo, no tiene ningún caso. La homilética es una estructuración de conceptos para que usted en su mente esté claro y usted pueda comunicar de una manera clara la palabra de Dios, ¿ok? Entonces, eso es lo que tenemos que decir antes de empezar. Así que vamos a entrar a la clase número 1, fundamentos de homilética. Fundamentos de homilética. Les recuerdo a todos que su inscripción es en este momento
poner su nombre completo, poner la palabra presente y póngame su iglesia. Su iglesia. Yo tengo que saber de qué iglesia es porque para que su pastor es el que le va a calificar sus tareas. Y a partir de la segunda clase va a agregarme a eso que ya le dije, a su nombre y a su iglesia, va a agregar el versículo de memoria, ¿ok? Va a agregar el versículo de memoria y solamente aquellos que estén en las 4 clases, entreguen las 4 tareas y los 4 versículos, solamente ellos van a recibir su reconocimiento al final del curso. Muy bien, entonces vamos hoy a ver solamente los fundamentos de la homilética. No vamos a entrar de lleno a la estructura, vamos a ver definiciones y el versículo de memoria para la primera clase es Hechos 6:4, un versículo muy cortito, pero que tiene una gran enseñanza. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ese es el versículo de memoria. Y usted sabe que el contexto de este versículo es obviamente, la elección de los 7 diáconos, ¿ok? Entonces, este es el versículo de memoria. Vamos a hacer una oración y vamos a pedirle al Espíritu de Dios que sea Él el que nos guíe esta noche. Padre, gracias te damos por esta clase. Gracias te doy por todas las personas que están conectadas. Padre, mi ruego es que este curso sea tan útil para las vidas de mis hermanos, que ellos puedan incursionar en este hermoso ministerio, el ministerio de la palabra. Pongo en tus manos sus vidas, los bendigo y que esta clase sea muy provechosa para todos, Padre. Los pongo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vemos acá en el verso de memoria, queridos hermanos? Que la palabra es un ministerio. La palabra es un ministerio. Por eso dice este versículo, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Por favor, vamos a darle la seriedad que corresponde al ministerio de la palabra. Y hago una exhortación a los pastores, a los misioneros, a las personas que dirigen congregaciones. Muchas veces estamos enfocados en cómo está la pantalla, en cómo están las sillas, en cómo están las luces, en cómo está esto, cómo está lo otro, si se podó el jardín, y nos enfocamos en cosas muy técnicas y descuidamos la palabra. Yo he hablado con pastores de nuestra organización y yo les digo, mira, tienes que darle importancia a la palabra, porque ¿qué es lo que la gente va a buscar? La palabra. Y a veces los pastores estamos ocupados en 20,000 cosas técnicas. Por eso es importante delegar para que nosotros, como los apóstoles, nos dediquemos al ministerio de la palabra. La palabra es un ministerio, ¿ok? Y es el ministerio más importante, porque la gente, ¿qué va a escuchar, hermano? La gente ya le dio su tiempo. En el caso mío, yo que estoy afuera de la ciudad, para mí es una grande responsabilidad que personas paguen un Uber desde su casa, 180 pesos, 150 pesos, y lleguen a la iglesia. ¿Sabe cómo me siento de responsable? Yo tengo que darles una buena palabra. Ellos tienen que decir, wow, lo pago 10 Uberes para venir, no importa, porque recibo palabra, porque Dios me habla. Entonces, lo primero que estamos aprendiendo es que la palabra es un tremendo ministerio. Claro, la alabanza también, la adoración también, el audio sí, pero que otros lo vean. Los sugieres son importantes, las sillas son importantes, la ventilación es importante, pero que otros lo vean. O si lo va a ver usted, pastor, que lo haga temprano, pero que usted se enfoque en la palabra. ¿M? Y que no esté corriendo y a la hora que doy, saco un recalentado y ahí doy algo. No, no, no.
Vamos a darle importancia al ministerio de la palabra. Entonces, vamos a empezar con unas definiciones. La clase de hoy se va a tratar de definiciones y la primera definición que tenemos es justamente la palabra homilética, ¿verdad? Esa es nuestra definición y vamos a dividirla en dos partes. Etimológicamente, la palabra homilética viene del griego homileos, ¿verdad? Que significa conversación, conversación o reunión, y tecné, que significa técnica o arte. Entonces, la homilética sería el arte o la técnica de conversar o comunicar la palabra de Dios en una reunión. La mejor predicación, hermano, la mejor predicación es aquella que se da como una plática casual. Una plática casual. Cuando usted está con un amigo hablando, sentado en un café, usted está platicando, usted está conversando. Eso significa homileos. Homileos es una conversación, ¿ok? En una reunión. Entonces, la homilética tecné es técnica, de ahí viene la palabra técnica, es la técnica, la herramienta o el arte de comunicar la palabra de Dios de una forma simple, de una forma, en una conversación. Y la definición, vamos a decir que es la disciplina que nos ayuda a preparar y estructurar un mensaje bíblico de manera que pueda ser comunicado clara y ordenadamente. O sea que la homilética me va a enseñar, me va a ayudar a preparar, ¿ok? Un mensaje bíblico de manera que pueda ser comunicado clara y ordenadamente. Y acá vamos a ver tres pasos: escuchar, preparar y transmitir. ¿Qué significa esto? Significa que usted como predicador tiene que primero escuchar qué es lo que Dios quiere hablar al pueblo. ¿Cuál es el mensaje que Dios quiere transmitir al pueblo? Usted no se va a parar a dar sus opiniones, usted no se va a parar a dar sus ideas personales, sus interpretaciones privadas. Usted tiene que escuchar primeramente. Por eso cuando usted le digan, te toca predicar el domingo, o te toca predicar en varones, o te toca predicar en jóvenes, o tú das la palabra en el café de mujeres, o en el encuentro, o en el campamento, o en el congreso, o en donde sea, usted tiene que pasar tiempo en oración, escuchando qué palabra, Padre, quieres transmitir. Entonces, esto se combina con un pulso que hay que tomarle a la iglesia. Muchas veces por medio de la observación, yo digo, este mensaje necesita la iglesia y el Espíritu Santo lo confirma. A veces entre semana yo digo, no sé qué voy a dar el domingo, pero entre semana viene una palabra de parte del Señor. Entonces, por eso el predicador primero debe escuchar, eso es lo primero, preparar, ahí es donde viene la homilética, en la preparación y en la transmisión. La homilética prepara. Usted escucha, ahí tenemos la comunión y la oración, pero luego tiene que preparar, sentarse con su Biblia, con su diccionario bíblico, con sus aplicaciones, con el griego, con el hebreo. ¿Para qué? Para que usted pueda preparar, estructurar un mensaje que tenga un objetivo definido, una palabra que sea directa al corazón del oyente, ¿ok? Y luego usted pueda comunicar esa palabra de una forma entendible, clara, ordenada. De eso se trata la homilética. Ese es el objetivo de la homilética, que nosotros podamos comunicar la palabra de Dios de una manera entendible, clara, sensata, como una vez nos dijo Joe Rosa en un seminario que tomamos hace muchos años. Este pastor nos dijo, tu predicación tiene que ser tan simple, tan clara, tan entendible, de tal manera que la persona menos instruida del auditorio te entienda.
una persona que no fue a la primaria, que te entienda. Pero al mismo tiempo, decía el buen Joe Rosa, pero al mismo tiempo, tu predicación debe impactar a la persona más capacitada, a la persona más estudiada. Eso solamente se puede hacer con la unción del Espíritu Santo y con un don que ha sido perfeccionado con el uso. ¿Ok? Entonces, esto es lo que es la homilética. La homilética es esta disciplina que se encarga de la composición del mensaje, su estructura, reglas de elaboración, contenidos, interpretación y su correcta comunicación. ¿Ok? Y Ures Machado dice en su libro que la homilética es a la predicación lo que la arquitectura es a la construcción. ¿Ok? Uno puede tener grandes dotes de orador. Uno puede ser una persona extrovertida, pero si no estructura bien su mensaje, se va a ir por las ramas, va a hablar de todo y de nada y no va a llegar a ningún punto. Hay personas que tienen grandes capacidades de predicación, tienen unción, tienen retórica, tienen oratoria, pero como no hay una disciplina de estructuración del mensaje, se van por las ramas y dicen de todo y no dijeron nada. ¿Y de qué trató el mensaje? ¿Quién sabe? ¿Y cómo se tituló? No dijo. ¿Y cuántos puntos? ¿Quién sabe? ¿Y cuántos versículos? Leyó 500 versículos y no sabemos a dónde fue, ni de qué trató el mensaje. Habló de arrepentimiento, luego habló del evangelismo, luego habló del bautismo del Espíritu Santo, luego nos dijo que debemos santificarnos y fue bonito, gloria a Dios, la palabra de Dios, pero la gente se va en blanco. Entonces necesitamos una disciplina que pueda estructurarnos, ¿ok? En la elaboración del mensaje, ¿ok? Homilía, segunda definición. Vamos a ver esta definición. Usted tal vez escuche esta palabra un poquito católica, la homilía de la misa. Bueno, pero no es católica, es una palabra griega, ¿no? La homilía es la comunicación, ¿verdad? La comunicación de el mensaje, la predicación de la palabra de Dios, del griego homileos, que significa conversación, ¿ok? El mensaje sale del corazón de Dios, llega al corazón del predicador, este lo desarrolla y lo transmite al corazón de la gente, ¿ok? Acá estamos viendo tres corazones, ¿verdad? El corazón de Dios es la fuente, del corazón de Dios al corazón del predicador por medio de la comunión, por medio del Espíritu Santo, por medio de el discernimiento del predicador, cuando ve lo que la iglesia necesita. A veces la iglesia atraviesa por una racha de desánimo, entonces hay que inyectar, ¿no? O ¿qué está pasando ahora? ¿Qué está haciendo el Señor? El ayuno, boga mar adentro, Entonces tenemos que sentir, percibir del corazón de Dios al corazón del predicador. El predicador desarrolla el mensaje y transmite ¿a dónde? Al corazón del oyente. ¿Le predicamos el intelecto? Sí, sí, le predicamos al intelecto. ¿Le predicamos a las emociones? Sí, a veces también predicamos a las emociones. Está bien, claro, no debemos abusar de eso. Le predicamos a, no sé, al nacionalismo o no sé, pero más importante es predicarle al corazón. Los mejores predicadores le hablan al corazón de las personas, ¿ok? Así que podemos ver tres corazones: el corazón de Dios, el mensaje al corazón del predicador, el predicador elabora y le habla al corazón de las personas, ¿ok? Amén, muy bien. Todo predicador debe aprender a escuchar a Dios, ¿ok? Dice Isaías 55, 10, bueno, a 10 al 11, no dice 10 al 10, está mal, está obviamente, ¿verdad? Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá,
sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello que la envié. Ok, ¿qué está diciendo este versículo? Que nosotros debemos de comunicar lo que Dios quiere, no lo que usted quiere, no lo que usted sabe, no va a presumir sus conocimientos a la iglesia. No, vamos a comunicar lo que Dios quiere que hablemos. Por eso dice el versículo, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero. ¿Qué quiere el Señor? Ahí es donde entra la comunión. Y será prosperada en aquello para que la envíe. Es decir, que Dios mismo va a utilizarle a usted como un instrumento para transmitir su palabra de su corazón al corazón suyo, al corazón de la gente. ¿Para qué? Para que sea prosperada. Por lo tanto, todo predicador debe aprender en primer lugar a escuchar a Dios. Usted debe aprender a escuchar a Dios. Todos. Claro, como dije al principio, todo esto se va perfeccionando con el uso. Al principio tal vez nos equivoquemos un poquito o andemos medio perdidones, pero para eso estamos, para ayudarle, para animarle, para exhortarle, para corregirle incluso, para decirle, mira, esto no lo digas así, o estuvo tremendo el tema, pero no cerraste, siento que no cerraste de una forma correcta. Entonces yo he hablado con mis discípulos, predicadores, que al final les digo, estuvo tremendo, pero faltó un cierre, faltó que bajes todo de lo racional a lo espiritual. Y ahí es donde entra la administración, pero no vamos a hablar de ese tema hoy. ¿Ok? Vamos a hablar de la palabra autoritativa de Dios. ¿Ok? Esto es muy importante. La autoridad del mensaje no está en el predicador, sino en la palabra de Dios. Qué importante es esto. ¿Ok? Qué importante. Yo puedo ser el pastor de la iglesia. ¿Ok? Pero si yo no estoy escuchando a Dios y estoy dando mis propias ideas, no tengo autoridad. La autoridad del mensaje no está en el predicador. La autoridad del mensaje está en la palabra de Dios. Escuche esto, el púlpito es un lugar santo. Cuando un hombre se para en él, deja de ser común, un hombre común, y se convierte en un mensajero de Dios. Y aquí es donde debemos de tener temor, ¿verdad? Porque si nos toca pararnos en el púlpito, estamos en un lugar santo. ¿Mm? Estamos siendo mensajeros de la palabra de Dios. No tome eso a la ligera. Cuando alguien le preste un púlpito de una iglesia, siéntase honrado, pero también sienta una gran responsabilidad, porque cuando usted se para en un púlpito, deja de ser una persona común y corriente y se convierte en ese momento en un mensajero de Dios. No tome el púlpito a la ligera. Tenga temor y tenga respeto porque Dios también le está prestando el oído de las personas. Un ministro nunca debe hablar en su propio nombre, no debe basarse en su título o experiencia. Debe pararse a hablar después de haber subido al monte, perdón, y haber estado con Dios. Esto nos habla de la comunión con el Señor, ¿ok? Eh, no, no hable de sus propias ideas. Entonces, una persona, acuérdese de Moisés en Éxodo 34, 29, dice que cuando Moisés descendió del monte Sinaí, su rostro, la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Usted tiene que subir al monte, ¿m? Tiene que subir al monte y tiene que bajar del monte y tiene que hablarle al pueblo. Y su rostro debe resplandecer, estoy hablando en términos metafóricos. Su palabra debe ser una palabra que venga del corazón de Dios. ¿Lleva tiempo pulir esto? Sí, pero con el uso
lo vamos a lograr. El púlpito no es para transmitir ideas personales o suposiciones humanas, sino para abrir las escrituras a la gente. Lucas 24:32 vemos cuando Jesús a los discípulos camino a Emaús, dicen, ellos están hablando con Jesús, pero no saben que es Jesús, y entonces Jesús les empieza a explicar, ¿no?, las profecías de que él tenía que resucitar. Entonces, cuando ellos llegan a la casa, ellos dicen así, ¿no ardía nuestro corazón cuando esta persona nos hablaba de los profetas y nos abría las escrituras? ¿Mm? Entonces, el predicador, ¿qué es lo que debe hacer? Abrir las escrituras en el corazón de la gente. Y no me estoy refiriendo a que abramos literalmente la Biblia, no a eso se refiere la palabra. Abrir las escrituras es traer revelación, entendimiento, por medio de la unción del Espíritu Santo, pero por medio también de su explicación. Ejemplos, alegorías, anécdotas, parábolas, testimonios. Usted va a hacer que la persona entienda y ¡boom!, caigan los 20. Entonces, coloquialmente nosotros decimos, me cayó el 20 en la predicación, coloquialmente decimos, pero en términos bíblicos le abrieron las escrituras. Ayer el hermano Torben, ¿qué hizo? Nos abrió las escrituras. Me dice mi esposa, toda la prédica estuve llorando. Toda la prédica estuve llorando. Los niños de Casa Hogar estaban conmigo, estaban llorando. ¿Por qué? Nos abrieron las escrituras. No ardía nuestro corazón, dijeron los discípulos, cuando nos hablaba y nos abría las escrituras. Entonces, no estamos para dar nuestras ideas políticas, personales, ideológicas. No, tenemos que subir al monte, escuchar a Dios, bajar al valle y abrir las escrituras para el pueblo. Es una gran falta de respeto no prepararse. Es una gran responsabilidad que Dios nos preste el oído y el tiempo de las personas. Es una tremenda falta de respeto. Queridos hermanos, por favor, si alguien les ha invitado a compartir en una cena, en unos 15 años, en un campamento, es una falta de respeto de parte suya no prepararse. ¿Cómo me choca esto, hermano? Porque me ha pasado invitar a alguien y digo, este no se preparó. Este le importó un cacahuate. Y ahorita está sacando de la bolsa lo que hay, los papelitos, está sacando allá las notas y lo que se le ocurre. Porque mire, hermano, si ya nos prestaron un púlpito, un lugar santo, un lugar autoritativo, ¿m? Si la gente ya pagó un precio para estar allá, ellos tienen cosas que hacer. Ellos tienen pendientes en su casa también, pero están allá para escucharle a usted y usted no se prepara. Usted le faltó el respeto a la gente. Usted le faltó el respeto a la gente. Así que usted tiene que ser responsable con la encomienda que le están dando. Dios le está prestando el oído y el tiempo de la gente. Sea respetuoso. Sea responsable. Prepárese lo mejor que pueda. Ah, no, me invitaron a tal iglesita, está chiquita. Veo que doy. Cuidado, porque en lo pequeño es cuando somos probados. No lo haga, no lo haga. Le invitaron a predicar en un campamentito con 15 jóvenes. Prepárese como si le hayan invitado a predicar en un estadio con 15,000 jóvenes. Si le invitan a predicar a un campamento con 500 jóvenes, usted se va a preparar tremendamente y va a tratar de dar lo mejor de sí mismo. Igual, si lo invitan a una iglesita con 5 personas, igual lo tiene que hacer. Recuerde que en lo poco es donde Dios nos califica. Muy bien, entonces seguimos con la siguiente definición, es la hermenéutica. No es un curso de hermenéutica, pero tenemos que tocar esta definición
porque es muy importante a la hora de la elaboración y la estructuración de nuestro mensaje. La hermenéutica es la disciplina de interpretación bíblica. Viene de la palabra Hermes, que Hermes era un mensajero de los dioses griegos, y tecné, que significa arte o disciplina. En otras palabras, es el arte o la disciplina de interpretar correctamente los textos bíblicos. Necesitamos aplicar las reglas de la hermenéutica a la hora de elaborar el mensaje. Y ustedes seguramente les habrá extrañado que aparece aquí el nombre de un dios griego, ¿no? Porque, pues, ¿cómo va a ser, no? Si estamos en un contexto bíblico. La realidad es que la hermenéutica, perdón, es una disciplina universal. Se utiliza para muchas cosas, ¿ok? Se utiliza para interpretar códices mayas, escrituras antiguas, etcétera, muchas cosas. Entonces, también la usamos en el ámbito bíblico. Por eso, hermenéutica viene de Hermes, un dios griego, ¿no? Que era el mensajero de los dioses griegos, y él interpretaba el mensaje de los dioses y se lo entregaba a los griegos así ya desmenuzadito, con frijolitos y con piedritas para que todos lo entiendan. Entonces, la hermenéutica es esa herramienta, esa disciplina de interpretación. Pero no es un curso de hermenéutica pero tenemos que hablar de la hermenéutica porque es casi, casi el corazón o la homilética y la hermenéutica van de la mano, ¿ok? Van de la mano. Amén. Ok, comenta José que el ayuno es muy importante. Sí, obviamente, en la preparación uno puede ayunar, orar, buscar al Señor, claro que sí. ¿Ok? Donde están dos o tres reunidos en su nombre, ahí está la presencia de Dios. Amén. Muy bien. Entonces, vamos a ver algunas reglas hermenéuticas que son muy importantes a la hora de interpretar la palabra de Dios. Dice, la Biblia es la palabra de Dios, el testimonio de Dios. Aquí, hermanos, quiero decirles, la Biblia no contiene la palabra de Dios, ¿verdad? Es la palabra de Dios. Y usted podría decirme, bueno, pero pues no dice, dice que, por ejemplo, Satanás le dijo a la mujer, no morirás, sino que Dios sabe que el día que comieres del fruto, serás como él. Entonces, eso lo dijo el diablo. Eso no lo dijo Dios, eso lo dijo el diablo. Entonces, la Biblia no es la palabra de Dios. La Biblia contiene la palabra de Dios. No, 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 no es así. La primera regla de hermenéutica es entender que la Biblia es la palabra de Dios, el testimonio de Dios. Sí es cierto que eso lo dijo el diablo, pero luego Dios nos dice lo que dijo el diablo, ¿me explico? Dios nos da testimonio de lo que dijo el diablo, es lo que dijo. Entonces la Biblia es la palabra de Dios y por lo tanto es autoritativa, es definitiva, ¿ok? Esa es la primera regla de hermenéutica que tenemos que entender. La Biblia es un testimonio cerrado, no hay nuevas revelaciones. Ya, ya tenemos Génesis y tenemos Apocalipsis. Ya, los mormones sacaron un libro nuevo, el libro de Mormón, la revelación de Jesucristo en las Américas, otros grupos sacan otros libros, el Evangelio del Espíritu Santo, el Evangelio de Judas, el Apocalipsis de Pedro, bueno, un montón de libros. No, ya. La Biblia es un compendio cerrado. Génesis, Apocalipsis, ya no hay más revelación, ya no aceptamos nuevas revelaciones. ¿Qué es lo que sí hay? Iluminación. ¿Mm? Yo uso la palabra revelación, pero en el sentido de iluminación. Es decir, lo que ya está revelado en las escrituras puede ser iluminado para nuestro entendimiento, pero nuevas revelaciones ya no hay, ya está todo hablado. La Biblia se interpreta a sí misma, no necesita ayudantes, ¿ok? Nosotros si tenemos duda de un pasaje bíblico, la misma Biblia nos va a dar la respuesta. No necesita ayudantes la palabra de Dios, y la perla de gran precio que escribió José Smith, que voy a explicar esos pasajes, pero a su manera, no. La Biblia se interpreta a sí misma, una regla hermenéutica fundamental. El consejo de Dios lo encontramos implícito de Génesis, Apocalipsis. Dice Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es la verdad. La suma de tu palabra es la verdad. De Génesis, Apocalipsis. Es decir, que nosotros
No podemos agarrar una doctrina que rompa la armonía del consejo de Dios de Génesis Apocalipsis. Por ejemplo, David y Jonatán se besaron. Ah, mira, la homosexualidad está permitida porque un hombre que ama a otro hombre tiene amor y como Dios es amor y como yo soy hombre y amo a otro hombre, entonces mi amor por ese otro hombre es de Dios porque David y Jonatán se besaron. Terrible hermenéutica. Esta hermenéutica está terrible. No es una correcta interpretación porque esa postura entraría en disonancia con el resto de la escritura. Aunque aparentemente David y Jonatán se besaron, no aparentemente, la Biblia dice que David y Jonatán se besaron, no fue un beso erótico, no fue un beso homosexual, no fue un beso de sexualidad, fue algo cultural, ¿ok? Entonces no podemos introducir una idea que no armoniza con todo el contexto de la escritura, ¿ok? El consejo, los pasajes claros interpretan los menos claros, ¿sí? A veces tenemos ideas en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son aclaradas. Nunca debemos divorciar el texto de sus contextos, perícopas y paralelos, ¿ok? Aquí, bueno, esto es muy común hoy en día, ¿no? Sacar un texto, no, tenemos que ver el contexto. Un versículo, pero podemos ver una palabra, ¿ok? Un versículo, el pasaje, la perícopa. ¿Qué es la perícopa? La perícopa es una unidad de enseñanza, ¿ok? Acuérdese que los capítulos y los capítulos se pusieron en 1551, los capítulos en 1234 y los versículos en 1551. Es decir, la Biblia no se escribió con capítulos y versículos, pero alguien lo estructuró de esa manera para que se nos haga más fácil la vida y podamos encontrar mejor las verdades bíblicas. Pero eso no quiere decir que los versículos están divorciados, que podemos divorciar un versículo de su contexto. No, en las reglas de la hermenéutica tenemos que continuar, tenemos que seguir el contexto. El versículo no lo podemos sacar de su pasaje. ¿Mm? Y por ejemplo, una perícopa sería el Sermón del Monte que abarca Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7. Es una unidad de pensamiento. ¿Quién lo dijo? Jesús. ¿A quién se lo dijo? A sus discípulos. ¿En dónde lo dijo? En Israel. ¿Es antes de la cruz o es después de la cruz? Todo eso importa en el contexto. Son los contextos. No es el contexto, son los contextos. Todo eso es útil a la hora de interpretar los pasajes bíblicos. ¿Ok? Y tenemos también cuenta el libro. ¿Quién escribió el libro? Mateo, un judío, Lucas, un gentil. Lucas le escribió a Teófilo, Mateo le escribe a los hebreos, Juan le escribe a los gentiles. ¿Quién escribió el libro? ¿A quién va dirigido el libro? ¿Quién habló? ¿Habló Jesús? ¿Habló Pedro? ¿Habló Pablo? ¿A quién habló? ¿Habló a los discípulos? ¿Habló a la gente? ¿Habló a los fariseos? Todos esos contextos hay que considerarlos para una correcta interpretación, ¿ok? Bueno, ya me estoy animando a dar un curso de hermenéutica, pero no es el tema, así que tenemos que avanzar. ¿Ok? La revelación es progresiva, el Nuevo Testamento nos da más claridad. Por ejemplo, acá tenemos, los adventistas creen en el sueño del alma, los testigos de Jehová, ¿no? Porque se encuentran allá unos versículos en el Antiguo Testamento que dice que después de la muerte mi alma va a entrar en un sueño, etcétera. No hay memoria. Entonces ellos dicen, no, cuando morimos, ajá, pero eso está en el Antiguo Testamento. La revelación es progresiva. En el Nuevo Testamento ya encontramos más revelación. Y no es que esté incorrecto esto, pero esto todavía era una revelación incompleta. La revelación progresiva viene en el Nuevo Testamento. Y allá vemos que no existe tal cosa como el sueño del alma, sino que cuando nosotros morimos, pasamos a estar presentes con el Señor. Bueno, es un ejemplo que podemos aplicar en este punto. No quiero detenerme acá. No debemos basar una doctrina en un solo verso, ¿ok? No debemos aplicar sin primero interpretar y la palabra de Dios
permanece para siempre. ¿Qué significa esto? Significa que la palabra de Dios nunca va a pasar de moda. ¿Ok? No, 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 no. Ahorita ya estamos en el progresismo, las ideas nuevas, la palabra de Dios está atrasada. Ya no manejes el noviazgo como lo manejas, pastor, porque eso es de otra generación. No, no. Si usted quiere ser un buen predicador, usted tiene que entender que la palabra de Dios es actual, no pasa. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. ¿Ok? Usted no puede aplicar sin primero interpretar. Pues he visto muchos errores de aplicación en muchos predicadores porque no se toman el tiempo de interpretar un pasaje. Tenemos que interpretar el pasaje primero. ¿Quién habló? ¿A quién le habló? ¿Quién lo escribió? Esto, el pasaje es del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. ¿Cuál es la perícopa que hay alrededor del pasaje? Los contextos. Vamos al original griego, vamos al original hebreo. Entonces uno tiene que interpretar correctamente para que habiendo interpretado pueda usted aplicar. ¿Por qué? Porque en la predicación usted va a leer el pasaje, usted va a interpretar el pasaje, pero lo más importante es la aplicación. Ok, David mató a Goliat, pero ¿cómo pago el recibo de luz llegando a mi casa? Ok, Noé se subió al arca con su familia, pero ¿cómo hago para recuperar mi matrimonio? Ok, Pablo fue derribado camino a Damasco, pero ¿cómo le hago para que mi hijo salga de las drogas? Entonces hay que entender que uno tiene que hacer una interpretación basada en los contextos, en la perícopa, contextos culturales, históricos, contextos escriturales, contextos originales, hacer una correcta interpretación. Y ahí necesita mínimo un par de horas, hermano. Un par de horas necesita mínimo. Un maestro que yo tuve de hermenéutica, él me dijo algo muy importante. Antes de predicar, tienes que leer mínimo 10 veces el pasaje. Yo predico muy, muy, se me fue la palabra ahorita, muy textualmente, ¿ok? No me gusta irme a varios versículos. Yo agarro un pasaje y sobre eso predico. Así me gusta predicar a mí. Me siento más seguro, estoy en un mismo pasaje. Eh, pero este maestro me decía, léelo 10 veces. Y cuando uno lo lee muchas veces, viene entendimiento. Salen cosas que uno no había visto. A veces una coma, un punto, una palabrita cambia todo el sentido de la palabra. Entonces, tenemos que pasarnos un buen tiempo de estudio, de interpretación, sentados con diccionario, con diccionarios griego y hebreo, con ejemplos, con otras versiones. Y ahora con internet tenemos todo eso a la mano. Interpretar para poder aplicar. Usted no puede aplicar sin primero interpretar. Entonces, en la homilética, nosotros tenemos que interpretar. Y cuando nos presentemos delante de la gente, tenemos que leer el pasaje y decir, esto era así, así, así y así en aquel tiempo, pero ahora en tu vida es así, 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 así. Y te voy a demostrar que nada ha cambiado, que eran filisteos, eran amorreos, eran sebuseos, pero ahorita batallas con un espíritu de división, con un espíritu de divorcio, con un espíritu de enfermedad. Entonces, la aplicación de la palabra se basa en la interpretación. Ese es un fundamento. Así que usted, cuando le toque predicar, tiene que pasar tiempo estudiando el pasaje y los contextos que rodean ese pasaje para que, habiendo interpretado, va a ver qué facilito y qué hermoso es aplicar. ¿No es lo que estamos haciendo cuando yo le digo boga mar adentro? Cuando yo le digo boga mar adentro, primero le interpreto,
qué era en el contexto de los pescadores, Jesús hablando a los pescadores, cómo, primero hay que hablar del contexto, la interpretación. Ahora, ¿qué significa para tu vida? Bueno, yo no sé, Jesús se lo dijo a Pedro en el siglo primero, yo estoy en el siglo XXI. Ah, no, boga mar adentro significa esto. Avanza, tienes que hacerle caso al Espíritu Santo, aunque parezca la instrucción un poquito rara. Pues eso es interpretación para que pueda haber aplicación. No aplique sin interpretar, porque va a estar cometiendo un error eisegético, que es lo que vamos a ver. Ya estamos acercándonos al final. Y estos dos conceptos son sumamente importantes, sumamente importantes. Exégesis y eisegesis. ¿Cuál es la diferencia? La exégesis es la disciplina de interpretar o extraer, de ahí viene la palabra, la verdad del texto bíblico, dejar que la Biblia hable. Es decir, en la exégesis, la Biblia me va a hablar. En la eisegesis es el error de forzar el texto bíblico para decir lo que uno quiere que diga. Aquí tenemos que tener mucho cuidado, porque hay muchas iglesias, denominaciones, que no son honestos en su búsqueda de la verdad. Cuando nosotros somos exegetas, cuando nosotros aplicamos la exégesis, tenemos en primer lugar que despojarnos de todo concepto preconcebido, ya sea cultural, idiosincrático, conceptos personales, ideas subjetivas nuestras. Yo tengo que despojarme, yo tengo que presentarme delante de la palabra de Dios con honestidad intelectual. Yo me despojo de todo concepto preconcebido y con honestidad dejo que la Biblia me hable. A veces la Biblia va a hablarme y va a chocar con mi teología. ¿Mm? Entonces, en la exégesis es la extracción del mensaje como Dios lo quiere dar. ¿Ok? La eisegesis es lo opuesto. En la eisegesis yo parto de una idea personal. ¿Mm? Y esa idea la introduzco a la Biblia, le doblo acá, le doblo allá, jalo acá, meto acá y hago un revoltijo y yo digo que Dios está diciendo lo que no está diciendo, pero que yo quiero que diga. Eso es la eisegesis. No sea eisegético, sea exegético. ¿Mm? Porque si yo quiero sacarle dinero a la gente, pues voy a buscar, a ver, y entonces voy a manipular las cosas. ¿Y cuánta gente no es honesta en su mensaje? No es honesta en su mensaje y no dicen lo que Dios quiere decir, sino que dicen lo que ellos quieren que Dios diga, pero no es lo que está diciendo. Esa es la diferencia. Exégesis es la extracción de la verdad bíblica. Con honestidad dejo que la Biblia me hable. ¿Mm? Pero en la eisegesis yo introduzco mi idea denominacional. ¿Mm? Mi idea denominacional, yo la introduzco al texto bíblico y digo que Dios está diciendo lo que no está diciendo, sino lo que yo quiero que diga. Y eso es una falta de honestidad personal, es una deshonestidad intelectual. Y yo estoy en donde estoy porque siempre he querido ser honesto conmigo mismo a la hora de interpretar la palabra de Dios y no torcer la Biblia para que diga lo que yo quiero que diga. Entonces, aquí tenemos que tener cuidado. Por eso soy muy expositivo. Esa es la palabrita que no me acordaba hace rato. Soy muy expositivo en mis predicaciones, porque cuando yo agarro un texto completo, una perícopa completa, entonces no hay para dónde hacerse. No hay mucho para dónde hacerse. Entonces uno está seguro. Me siento seguro en este pasaje y le extraigo todo el jugo y lo comparto, ¿no? Entonces, hay que ser exegéticos. Esa es la diferencia. Es un concepto bastante importante para
nuestros días. Vamos a ver esta gráfica. Vamos a ver esta gráfica, vamos a entenderla. Tenemos del lado izquierdo la Biblia, la Escritura, y tenemos del lado derecho el mundo actual. Ok, la distancia de la Biblia al mundo actual son casi 2000 años, hermanos. Es demasiada distancia, ¿no? Tenemos mucho tiempo, tenemos la barrera del tiempo, la barrera cultural, ¿no? Los usos y costumbres de aquella época y los usos y costumbres de nuestra época. Por ejemplo, la palabra amor es completamente distinta. El sentido de la palabra amor que usamos hoy es completamente distinta al sentido de la palabra amor. La palabra fe es completamente distinta. Nosotros, como habiendo heredado la cultura griega, para nosotros la fe es una creencia. Para el hebreo no. Para el hebreo es una creencia, sí, pero va acompañada de práctica. O sea que para el griego creer lo correcto es suficiente, pero aunque no haya acciones que la correspondan, pero para el hebreo no. Por eso le doy gracias a Dios por el libro de Santiago, porque el libro de Santiago nos trae un balance en el Nuevo Testamento. Y el hebreo dice, no, la fe sin obras está muerta. Porque la fe, desde el punto de vista hebreo, tiene tanto una parte espiritual como una contraparte en el terreno de las obras. Entonces, tenemos la barrera del idioma, tenemos la barrera de la historia. Entonces, ¿qué es la exégesis? Es la interpretación atravesando todas esas barreras para llegar a la aplicación. Ese es el trabajo de un predicador. Ese es el trabajo previo de un predicador. Para eso sirve la homilética, la hermenéutica, la exégesis. ¿Ok? ¿Y qué es la eisegesis? Es lo opuesto. Partimos del mundo actual, de nuestras ideas modernas, y las introducimos al texto bíblico para decir lo que Dios no está diciendo. ¿Ok? Para decir lo que Dios no está diciendo. Muy bien, entonces, esto es sumamente importante para que nosotros podamos hacer una buena preparación. Recuerde que la homilética es la elaboración, la estructuración, la composición de un mensaje. Luego vamos a ver las estructuras. Tenemos que ponerle un título. Tiene que haber un objetivo definido. Eso no lo decimos a la gente. Le ponemos un pasaje base, le ponemos una introducción, unos puntos, una conclusión, una administración. Todo eso tenemos que elaborarlo en nuestro tiempo a solas con el Señor, 2 horas hoy, 2 horas mañana, otro tiempo después, luego el domingo en la mañana nos levantamos, afinamos detalles y así nos vamos yendo hasta que ¡boom! Predicamos, transmitimos el mensaje como Dios quiere que lo transmitamos. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo de este curso, ese es el objetivo de este tema y ese es hasta dónde vamos a llegar el día de hoy. Eh, para que vayamos asimilando. Hoy vimos definiciones que van a ser de mucha utilidad. Ahorita voy a dejarles la tarea y ahorita voy a checar las preguntas, ¿ok? Bueno, muy bien. La tarea para la próxima semana, recuerde que a más tardar tiene que entregarla el sábado, el sábado. No se preocupe, hermano, no me haga una tremenda tareota con 5 páginas de PDF. No, 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 no. Puede hacerlo en una hoja y le toma una foto y me lo envía, o puede hacerlo en un texto y me lo envía. No tiene que ser una gran tareota, ¿no? Porque lo que más me interesa es que usted haya captado los conceptos. Y vamos a poner en la tarea conceptos que ya vimos y conceptos que no vimos que usted va a necesitar buscar en un diccionario. Vimos el concepto de homilética, vimos el concepto de homilía, vimos el concepto de hermenéutica, vimos el concepto de perícopa, vimos el concepto de exégesis y eisegesis. Vamos a agregar 4 conceptos que no vimos, pero yo quiero que usted los investigue aparte. Es herejía, apologética, retórica y oratoria, ¿no? Es solamente esas definiciones, cada definición, 2, 3 líneas. No me ponga ya una retafila de líneas, porque sinceramente no lo voy a leer, hermano. Son demasiados alumnos. Entonces, cada definición, póngale 2, 3 líneas. Listo. Siguiente definición, 2, 3 líneas. Listo.
No me ponga 20 líneas por cada definición porque no lo voy a leer. Es demasiado, ¿ok? Y solamente voy a hacer un chequeo breve, ¿ok? En su tarea tiene que poner su nombre, no, su nombre y sí, su nombre, básicamente, ¿ok? Y, y y se lo envía a su pastor. ¿Ok? Los de Casa de Oración al pastor Rubén, los de Tierra Prometida a la pastora Leti. Y si ellos tienen una duda, yo los voy a ayudar a resolver esa duda. Ok, bueno, vamos a ver algunas dudas ya para terminar. Si tienen alguna duda, escríbanla. Voy a leer algunas que están ya puestas acá. Ok, voy a empezar aquí. José Acosta dice, la palabra es absoluta, no se le puede quitar ni agregar ni una coma ni un punto. Muy bien. Melvin dice, suelta la palabra y ella se defenderá sola como un león. Dice Carlos Spurgeon, dijo esto. Wow, tremendo. Fidel comenta, el contexto determina la semántica. No entendí muy bien si es una aseveración o es una pregunta. Bueno, Lulu Eras comenta, la palabra de Dios es inmutable. Amén, Lulu. Amén, Lulu. Nuevamente Fidel comenta, pastor, y cuando escuchamos el mensaje y lo vivificamos, es aún más claro en el predicador, en el predicador y adquiere mayor autoridad aún cuando compartimos el mensaje que recibimos de parte del Señor. Sí, 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 sí. Amén. Amén. José Acosta dice, wow, en las células siempre pido que haya honestidad y se puedan autoexaminar los discípulos para tener el respaldo de Dios. Amén. Amén. El versículo de memoria, lo dije al principio, es Hebreos 6:4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, un versículo súper fácil, así que no vamos a tener ningún problema. ¿Puede poner la gráfica, pastor? Claro que sí. Claro que sí, Alicia. Ahí te pongo la gráfica. También les puedo enviar las diapositivas, no hay ningún problema. Aquí está la gráfica. Ok, ¿quién más? A ver. Eh, Ani Contreras, las definiciones son de acuerdo a lo que entiendo o literal el concepto y solo los 4 últimos. Como quieras, puedes poner lo que entiendes, lo que entendiste, como yo lo dije, o puedes buscar en un diccionario bíblico o en internet. Lo único que voy a checar es que esté correcta la definición. Si lo pones con tus palabras y está bien, ¿ok? Pero bueno, mejor checa lo que ya dije yo y ves tal vez en internet, ahí buscas algunas definiciones. Gaby Núñez, ¿puede poner otra vez las palabras que hay que buscar? Claro que sí, Gaby. Claro que sí. Aquí están. Ok. A ver, Gaby dice, a ti te enviamos la tarea y el versículo. Sí, a mí, los de Tella, me envían a mí la tarea, a mi WhatsApp, y el versículo, si quieren ganar tiempo, pueden escribirlo al final de la tarea. Pero también, bueno, dije que cuando la próxima semana, cuando escriban su asistencia, su nombre completo, presente, su nombre de iglesia y me pongan el versículo, ¿ok? Así que el versículo pónganmelo, pueden ponérmelo en la tarea, pero pónganmelo en la asistencia la próxima semana. Ok, Norma Azul dice, sí, pastor, envíe las diapositivas, por favor. Sí, lo voy a enviar. Bueno, son un montón de alumnos, así que no sé si abrimos un grupo, ahí vemos cómo le hacemos, pero sí se los hacemos llegar. Maite Villanueva Villaseñor dice, yo sí quiero las diapositivas, sí. ¿Dónde se envían las tareas? En el WhatsApp, a mi WhatsApp, Fanny, al mío personal. Ok, Yasmina Acosta, el versículo no era Hechos, sí, era Hechos 6:4. ¿Por qué? ¿Qué dije? ¿Dije Hebreos? Sí, Hechos 6:4. Ok, ya hice mis apuntes, de ahí me voy a... Exactamente, el que hace apuntes, ahí mismo ya puede, solo le toma una foto y listo, ya está, ya envió su tarea. Muy interesante el estudio, gracias Nirva, gloria a Dios. Lo que yo quiero es que ustedes crezcan, aprendan, vayan, conquisten, prediquen, eso es lo que yo quiero. Y yo voy a ser feliz cuando les vea a ustedes, pues, haciendo la obra en muchos lugares y bendiciendo a muchas personas. Jamie, ¿puede enviar las diapositivas? Sí, los voy a enviar. Ya tomé fotos, ok, muy bien. Muy bien, pues muchas gracias, gracias a todos, gloria a Dios, qué lindos. Dios les bendiga. En la exégesis entra la palabra revelada. Pregunta, en la exégesis, sí,
Sí, la palabra en la exégesis vamos a tener mucha revelación, porque es un buen punto ese, porque el Espíritu Santo, acuérdense que el Espíritu Santo va con la palabra. Si solamente tenemos la palabra, vamos a tener conocimiento, pero la revelación solamente viene con el rema, con el Espíritu Santo. Entonces sí, sí, es buena la pregunta. En la exégesis entra la palabra revelada, sí. Sí. Amén. Muy bien, vamos a orar, vamos a orar. Gracias te damos, Padre, por esta primera clase del curso de homilética para predicadores. Bendigo a todos estos alumnos que estoy viendo, Padre, hambre, fuego, deseos de hacer tu obra, Señor. Los pongo en tus manos y te doy gracias por esta primera clase y que todos, Padre, podamos aprovecharlo de la mejor manera. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues qué bueno, gloria a Dios por esta primera clase. Me gozo mucho con ustedes y vamos a darle seguimiento a todo esto. Nos vemos la próxima semana a las 9:30. Aquí les espero para continuar con la clase número 2 y vamos a entrar más de lleno al tema. Dios les bendiga a todos, buenas noches y nos vemos pronto. Bye bye.